Cuando Dios te estira. When God stretches you. Cuando Dios te estira. Ese es el punto, el título de este mensaje esta mañana. Ahora, si usted conoce algo de las langostas, y cuando digo conocer algo, yo no hablo de cómo se comen. Amén, quizás a usted le gustan las langostas. Pero algo bien interesante de las langostas, of lobsters, es que cuando las langostas crecen, cuando empiezan a envejecer, ellos tienen una concha en la cual ellos habitan. Pero cuando ellos empiezan a crecer, a hacerse más grande, llega un momento donde ellos tienen que deshacerse de esa concha. Esa concha en la cual cuando ellos eran pequeños, creció juntamente con ellos. Más llega un momento donde ellos tienen que crecer más, pero tienen que deshacerse de esa concha. The first one, please. Ellos tienen que deshacerse de esa concha. Pero al ellos deshacerse de esa concha, llega un momento, hay un periodo cuando ellos se deshacen de esa concha hasta que una nueva nace, una nueva se forma, donde ellos están bien vulnerables. Vulnerables a los elementos que hay en el mar, también vulnerables a otros animales que ellos se saborean al mirar una langosta. Sino hay un tiempo donde ellos están en peligro. Y es el tiempo donde ellos se tienen que deshacer de esa concha que los había protegido por un buen tiempo. Porque si una langosta no se deshace, no se deshace de esa concha vieja, esa concha será su prisión y también será su ataúd. Porque ahí se va a morir esa langosta. Sino tiene que deshacerse para crecer. Pero cuando esto sucede, that second picture, please. Esta segunda imagen es el proceso. Cuando la langosta sale de ese cascarón. Amén. And then the final one, the third one that you had up. Is that the third one? There you go. Al final, así se mira ese cascarón. Está totalmente deshecho. Y algo también bien interesante de eso es que la langosta misma se come ese mismo cascarón. Se lo come. Pero el punto por lo cual yo quiero usar este ejemplo es que igual como esa langosta tiene que deshacerse de ese cascarón con lo cual él nació. Lo mismo sucede en la vida cristiana. Llega un momento en nuestra vida cristiana donde usted y yo tenemos que pasar de una fe elementaria a pasar a una fe madura. Llega un momento donde el cristiano tiene que pasar de nomás ser alguien que se acostumbra a orar de una manera, que se acostumbra a participar de una manera, que se acostumbra a buscar a Dios de una manera, al punto a donde Dios quiere que la persona empiece a buscarlo. Y hay un punto de una transición. Y en medio de esa transición es donde Dios empieza a estirar al cristiano. When God begins to stretch you. Sino, para hacerlo un poco más simple, llega un momento donde Dios te empieza a tratar contigo. Él empieza a permitir que vengan situaciones difíciles, que vengan temporadas difíciles en tu vida, quizás una enfermedad, quizás problemas en el matrimonio. Empiezan a suceder cosas en tu vida que nunca habían pasado. Más la manera que antes orabas ya no funciona. Porque te acostumbraste a orar de una manera, con un estilo. Te acostumbraste a leer la Biblia de una manera, a compartirla de una manera, y eso te ayudó por una temporada. Pero cuando Dios te quiere estirar, cuando Dios quiere que crezcas, Él va a permitir que venga algo a tu vida que te va a forzar a orar diferente, que te va a forzar a confiar en Dios más que antes lo hacías. Porque Dios empieza a quitarle al cristiano el viejo cascarón, la fe elementaria, y le empieza a dar uno nuevo. Uno nuevo, ¿por qué? Porque estás creciendo. Sino el punto es cuando Dios
te estira. When God stretches you. Yo no sé si estás pasando algo en tu vida personal, en tu salud. Yo no sé si estás pasando algo en tu matrimonio, en tu familia. Y has orado y orado y orado, pero como que la oración que estás haciendo que se siente como que no está funcionando. Se siente como que y te preguntas, pero yo siempre he orado así. Yo oré de esta manera y Dios me salvó atrás. Yo oré de esta manera y Él me sanó. Pero ahora sigo orando de lo mismo, pero ahora nada pasa. Es porque Dios ahora Él te está empezando a estirar. Y esa es la frase que el Señor me dio en mi espíritu esta semana para nosotros. Que como iglesia, como Monte de Sion, y quizás usted que me está escuchando, mirando, como iglesia hemos entrado al punto donde Dios nos está estirando. Y hablábamos un poco sobre esto el martes, cuando hablamos de afilar esa hacha. Dios está estirando nuestra fe. Él está estirando nuestra confianza en Él. Porque Él te está preparando, porque Él te está llevando, como se ha dicho, a una fe fortalecida, a una confianza en Él más fuerte de lo que antes tenías. Pero para que eso pueda suceder, Él te tiene que traer a un punto donde tienes que confiar en Él. Cuando Dios te estira, voltee a su vecino y dígale esta frase: cuando Dios te estira. Pero dígaselo: cuando Dios te estira. El propósito es confiar más y más en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el pasaje con el cual iniciamos, Josué, el capítulo 3 y 4, es un pasaje bien conocido. Pero para poder entender es el contexto de ese pasaje, uno tiene que reconocer todo lo que pasó. Y voy a ser bien breve. Pero por 40 años el pueblo de Israel viajó o caminó en el desierto. Habían salido de ser esclavos de la nación de Egipto. Dios usó a un hombre llamado Moisés. Y Él usó a Moisés. Y ¿sabe qué pasó? Ellos salieron de Egipto, más algo pasó en esa jornada. Que ellos habían llegado al borde de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que yo te daré toda esa tierra, todo el lugar donde tu pie ha pisado es para ti, y te lo voy a dar a ti y a tus descendientes. Más a través de los años después de José, cuando ellos llegaron a Egipto, el faraón se asustó porque el pueblo de Israel estaba creciendo más y más y los hizo esclavos. Por 400 años fueron esclavos hasta que Dios los sacó con su mano poderosa por medio de Moisés. Mas ellos habían salido de Egipto. Ellos miraron cómo Dios mandó plaga tras plaga tras plaga. Cómo Dios usó a Moisés para hacer milagro tras milagro. Cómo Dios les dio a ellos agua en el desierto. Cómo Dios proveyó para ellos pan cada mañana, carne por la tarde para comer. Miraron la gloria de Dios. Mas siempre había un problema con ellos, que ellos siempre miraban hacia atrás. Números capítulo 11 nos deja saber que ellos habían llegado al borde y mandaron espías a mirar la tierra prometida. Mas ellos miraron que había gigantes en la tierra. Miraron que había obstáculos grandes. Y cuando ellos regresaron, 10 de los 12 espías dijeron: no se puede. Josué y Caleb eran los únicos que dijeron: sí se puede. Mas al escuchar el reporte, el pueblo se asustó y dijeron: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo extrañamos la cebolla de Egipto? ¿Cómo empezaron a nombrar cosas bien raras? Yo no sé si usted una vez se ha sentado en la casa y ha dicho: ¿cómo extraño la cebolla de México? Yo no sé si usted lo ha dicho. Algo raro, ¿verdad que sí? Quizás todos dicen: oh, el chocolate es bien diferente en México, el café es bien diferente, ¿verdad que sí? Yo sé que todos así hablan, pero cebolla es algo bien raro, ¿verdad que sí? O como yo extraño el tomate de Oaxaca. Nadie dice eso, ¿verdad que sí? Pero ellos estaban diciendo: ¿cómo extrañamos la cebolla de Egipto? Habían mirado que Dios sobrenaturalmente había proveído para ellos. Mas al mirar el obstáculo, miraron hacia atrás mejor. Y por esa razón anduvieron 40 años. Hasta que esa generación que no creyó se fue.
Mas en medio de todo eso, Dios estaba preparando una nueva generación para entrar a la tierra prometida. Moisés no le tocó entrar a la tierra prometida, mas Dios había levantado a un hombre llamado Josué. Él era el que Dios había escogido. Si usted apunta, usted lo puede apuntar para que usted lo lea en su casa. Pero Dios escogió a Josué. Usted puede leer de Josué Números 27, Números 3, Números 27, Deuteronomio capítulo 3 y capítulo 31, que Dios había escogido a Josué para dirigir esa nación hacia la tierra prometida. Primero escuchamos acerca de Josué en Éxodo capítulo 17. Amalek se había acercado para pelear contra Israel. Y es la primera vez que escuchamos de un joven llamado Josué. La primera vez. Ellos empiezan a pelear. Moisés llama a Josué y él le dice: yo quiero que vayas y dirige al ejército a pelear contra ellos. Yo me voy a subir al monte y yo voy a levantar las manos. ¿Por qué? Porque Moisés tenía una relación fuerte con Dios. Josué apenas iba empezando, pero él era un joven valiente. Y si no, Josué va y él pelea. Mientras Moisés tenía las manos levantadas, ellos prevalecían. Amén. Hasta que ellos pudieron prevalecer contra Amalek. Y luego miramos en Éxodo 24 y Números 11 que Josué era, después de eso, él era el asistente de Moisés. Él era parte del ejército. Mas Moisés miró que Josué los pudo dirigir y luego lo hizo su asistente. Mas Dios escogió a Josué porque Josué tenía una fe fuerte en Dios. En el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 11 miramos que cuando Dios hablaba con Moisés, Josué siempre estaba junto a Moisés. Mas nomás hasta un cierto punto. Había esa tienda donde habitaba la presencia de Dios. Moisés ahí entraba, Josué se quedaba fuera esperando. Pero cuando Moisés salía de esa tienda, de haber estado en la presencia de Dios y se fue a la casa, la Biblia dice que Josué ahí se quedaba. Él se quedaba a habitar en la presencia de Dios. Y por eso fue que Dios él lo escogió. Y Josué miró cómo Dios estaba con él en medio de la batalla, en medio de problemas. Y por eso fue que él fue uno de los dos que dijo: sí podemos conquistar esta tierra, sí podemos echar fuera a los gigantes, porque Dios está con nosotros. Porque cuando uno pasa por problemas, uno pasa por peleas y uno mira cómo Dios los saca de ahí, la fe se hace más fuerte, ¿verdad que sí? Mas algo pasa. Josué tenía una fe fuerte en Dios porque Moisés era el líder. Moisés era al cual Dios él lo había llamado, a lo cual él lo había escogido para sacar al pueblo. Si no, Dios hablaba con Moisés, Josué nomás hacía lo que Moisés le decía que hiciera. Porque es bien fácil tener fe cuando tenemos un papel nosotros que hacer. Pero cuando Moisés murió, Dios va y habla con Josué y dice en Josué capítulo 1: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú vas a cruzar ese pueblo hacia todo lo que yo les he prometido. Uno nomás se puede imaginar lo que pasó con Josué. Él había seguido la dirección de Moisés. Él había venido como una generación que no quería nada con Dios. Mas ahora, 40 años después, habían regresado al borde de la promesa que Dios les había hecho. Mas ahora ya no había ese hombre de Dios enfrente de él. Ahora Dios lo había llamado a él. Y podemos inferir del contexto de Josué 1 que Josué tenía un poco de miedo. Porque por eso el Señor le dice: no temas, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo, y yo iré contigo. Sino miramos que Josué fue de ser alguien que él peleaba batallas. Él estaba bajo la dirección de un hombre de Dios. Ahora
a él tener que tomar el papel de dirigir a un pueblo. Dios empezó a estirar la fe de Josué. ¿Y cómo lo hizo? Dejándole saber que él estaba con él. Porque Dios los trajo al borde de la tierra prometida. Pero el borde no era un pedazo de tierra. El borde era un río. El río Jordán. Un río bien importante en las escrituras. O sea, en el Antiguo Testamento, el río Jordán representa un río de sanidad, un río donde Dios obra, un río de milagros. En el Nuevo Testamento, usted lo puede ver, fue el mismo río donde Juan el Bautista bautizaba a la gente, predicando el mensaje de arrepentimiento. Sino el río Jordán tiene un papel importante ante los ojos de Dios. Más, ellos habían llegado al río Jordán. Y ahora Josué tenía que dirigir a una nación que todavía tenía los ojos en Moisés, que ahora no sabía qué va a pasar. Todos conocían a Josué, todos sabían quién era él, y todos sabían que él había peleado batallas, mas nadie sabía si Dios estaba con él igual como estaba con Moisés. Sino Dios tuvo que permitir ciertas cosas para que el pueblo supiera: hey, yo aquí estoy con ustedes todavía. Y los llevó al río Jordán. Y ahí llegamos al contexto de este pasaje. Porque el río Jordán significa un borde, pero también era un obstáculo para el pueblo de Israel. Porque no era un río como uno piensa, algo simple. Can you put up that picture, please? El río Jordán es mencionado 185 veces en la Biblia. 185 veces en la Biblia es mencionado y corre 156 millas. Ahora, este río, pero no nomás era un borde entre la tierra prometida y Israel, sino también era un borde entre lo nuevo que Dios tenía para ellos y el pasado que ellos estaban dejando atrás. Era un borde. Israel tenía que reconocer: el momento que cruzamos este río, ya no podemos regresar para atrás. Tenemos que parar de mirar hacia atrás. Porque el problema que Israel tenía es que seguía mirando hacia atrás. Seguía mirando hacia todo lo que ellos dejaron. Cómo todo antes era. Cómo ellos habían vivido antes. Cómo era su relación con Dios antes. Todo estaba detrás de ellos. Mas ahora habían llegado a un borde, un río. Y al cruzarlo, su vida iba a cambiar para siempre. Y Josué lo sabía. La nación lo sabía. Y todos tenían un poco de miedo. Sino Dios tuvo que recordarle a Josué: yo estoy contigo igual como yo estuve con Moisés. Yo estaré contigo. Él lo estaba afirmando. Y eso aumentó la fe de Josué. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo eso hacia nosotros? Va a llegar un momento en tu vida espiritual, donde Dios te va a traer a un momento donde vas a sentir como que Dios te está empujando o te está jalando a algo nuevo. El problema que muchos tenemos es que seguimos mirando hacia atrás. Seguimos mirando a cómo todo antes era, cómo buscábamos a Dios antes. Porque el problema que hay hoy en día más grande es que todos dicen: ¿cómo quisiera yo amar a Dios como antes lo amaba? ¿Cómo quisiera yo orar como antes lo hacía? ¿Cómo quisiera yo servir a Dios como antes lo hacía? Todos miramos hacia atrás, cuando Dios hoy te está diciendo: tienes que mirar hacia adelante. Yo no quiero que me ames como antes me amabas. Yo no quiero que me busques como antes me buscabas. Yo quiero que me busques ahora como yo quiero que me busques. Porque ahora te estoy estirando a algo nuevo. Cuando dicen amén. ¿Está conmigo esta mañana, iglesia? ¿Está conmigo esta mañana, iglesia? Porque la palabra estirar significa amplificar o agrandar más allá de los límites. Cuando algo es estirado
uno lo hace más grande, más largo, más allá de sus límites. ¿Sí me va siguiendo? Pero también se puede significar expandirse para cumplir una función más grande. Expandirse para cumplir una función más grande. Sino cuando Dios nos está estirando, Él lo hace con un propósito, para que usted y yo confiemos en Él. Porque tú confiaste en Él acá, en esta etapa de tu vida. Pero ahora Él pone una enfermedad en tu vida. Ahora Él pone un problema en tu matrimonio en tu vida. Ahora Él pone problemas con tus hijos que nunca habías tenido antes. Él permite que muchas cosas suceden. Recuerde, nada sucede sin que Dios lo sepa. Siempre recuerde eso. Nada sucede sin que Dios lo sepa o lo permita. Él es soberano sobre todo. Mas Dios, en su gran amor hacia nosotros, igual como esa langosta, Él no quiere que te quedes con ese mismo cascarón que te sirvió por un tiempo cuando ibas creciendo, pero llega un tiempo donde creces más y ese cascarón ya no te puede ayudar. Ahora uno nuevo se tiene que formar. Y para hacerlo, Dios permite que vengan problemas que tú nunca habías enfrentado. Y como cristianos sabemos que somos llamados a orar, ¿verdad que sí? Entonces empezamos a orar. Pero el problema es que oramos igual como antes, pero como es algo nuevo, algo más grande, esa misma oración nos ayudó antes. Pero Dios dice, no, yo quiero estirarte ahora. Yo quiero que vayas más allá de lo que antes habías ido, porque yo quiero que mires mi poder y mi gloria como nunca antes lo habías mirado. Y es por eso que esa oración de 5 minutos que antes funcionaba, o quizás usted diga, man, yo recuerdo orar, yo tenía un dolor y oré, Dios sáname, y se me fue. Pero de repente se levanta un dolor más fuerte, se levanta algo más allá de lo que no nos habíamos imaginado, y esa oración de 5 minutos ahora ya no funciona. Ahora tenemos que orar 20 minutos. Ahora tenemos que orar una semana. Ahora tenemos que orar unos años para poder mirar una respuesta. Y es porque Dios usa todo para estirar tu fe, para estirar tu confianza en Él, para que vayas creciendo y sepas que Él está contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Ahora, el río Jordán era un borde entre el futuro y el pasado. Y por eso el pasaje dice que ellos llegaron al borde del río Jordán y ahí se quedaron 3 días. Y en esos 3 días Dios le habló a Josué y le dijo, prepara el pueblo, conságralos. ¿Por cuál razón? Dios quería que el pueblo se preparara para lo que Él iba a hacer. Que el pueblo se preparara para un gran mover de Dios entre ellos. Sino el pueblo se prepara. Y luego Josué capítulo 3, el versículo 7 dice, y el Señor le dijo a Josué, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Para demostrar que Dios está con la persona, que Dios ahí está contigo. Más al Dios de decirle eso a Josué, él luego va y le dice al pueblo en el versículo 10, Dios está con nosotros, vamos a cruzar, pero al cruzar Dios nos va a dar todo lo que Él nos había prometido. Cuando Dios te afirma, cuando Dios te habla y tú le crees lo que Él te está diciendo, algo sucede en tu fe que a usted no le puedo explicar. Pero algo empieza a pasar, que tu fe se hace más fuerte y empieza a nacer en ti un valor que tú nunca sabías que ahí había estado. Pero sucede cuando le crees lo que Dios te ha dicho. Y Josué creyó lo que Dios le había dicho. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo eso más porque yo no quiero que José se me quede bien callado esta mañana. Más, el punto principal es que Dios, Él le dijo a Josué, van a cruzar el río. Lo van a cruzar. Lo van a cruzar. Van a progresar.
Ya no quiero que miren hacia atrás. Quiero que dejen todo lo de Egipto, todo lo que yo hice con ustedes en el desierto. Porque no hay nada malo con mirar atrás y mirar de donde Dios te ha traído. Pero no puedes vivir en el pasado. No puedes vivir mirando hacia atrás nomás. Porque hay gente que dice, oh, yo recuerdo cómo Dios antes se movía en medio de su pueblo. Yo recuerdo cuando cantábamos estos cantos, cómo Dios se movía antes. Hay mucha gente que vive en el pasado. Y porque vive en el pasado, no puede mirar lo que Dios está haciendo ahorita en medio de su pueblo. Pero Dios hoy te está diciendo, hay un Jordán enfrente de ti. Y te estoy diciendo que es tiempo de cruzar el Jordán. Pero la cosa increíble de todo esto es que ellos estaban enfrente de este río. Y el arca de Dios estaba con ellos. El arca de Dios representaba la presencia de Dios. Y el Señor, él le dijo a Josué, dile a los sacerdotes, tomen el arca. Ahora, escuche esto. Dios no dijo, voy a partir el Jordán cuando ustedes estén en la tierra. No, él dice, dile a los sacerdotes, tomen el arca. Y cuando ellos pisen dentro del agua, no cuando ellos lleguen a mirarlo, no, cuando ellos se metan adentro y sus pies toquen el agua, el río se va a dividir. El río se va a dividir. Pero el escritor dice en el versículo 15 que era el tiempo de la cosecha. Sino el río estaba más alto que antes estaba. I think I have that picture. Can you please put it up? Sino, eso es una foto del río Jordán cuando las aguas se suben. Y si usted mira, la corriente es fuerte. Eso más es una foto, es imposible quizás ponerlo en su mente. Pero las aguas suben, la corriente está fuerte. Si alguien se mete, se lo lleva la corriente. Así nomás. Uno nomás se puede imaginar qué tan fuerte está la corriente, cómo se escucha esa agua fluyendo tan fuertemente. Y todo el pueblo nomás mirando diciendo, Dios dijo que ellos se tienen que meter primero en medio de eso. En medio de eso se tienen que meter, y cuando se metan, algo va a pasar. Y Josué dijo, sí. Porque cuando Dios te estira, Él nunca... Sería muy fácil orar cada vez y que Dios sane a todos en un instante. Sería muy fácil. Pero todo lo que Dios hace, Él lo hace para fortalecer la fe del creyente. Para que todos sepan que Dios ahí está. Más, igual como Dios lo hizo en Éxodo 14 con Moisés, cuando partió el Mar Rojo. Dios iba a hacer algo similar en el río Jordán. Para que todos supieran que no fue un accidente. Que no fue algo que nomás pasó, no. Para que todos supieran que fue la mano de Dios. Si Dios Él permite que las aguas subieran, que se hicieran más fuerte, que el río se empezara a desbordar. Para que todos supieran, solamente Dios nos puede ayudar. Dios permite cosas en tu vida para estirarte que tú no puedes arreglar por ti mismo. Que el doctor no puede arreglar por ti mismo. Que tu familia no puede arreglar por ti mismo. Que un pastor no puede arreglar por ti. Dios permite que pasen situaciones en tu vida para que tú reconozcas, solamente Dios me puede ayudar aquí. Solamente Dios es el único que me puede ayudar. Pero el punto es que no nomás es saber eso. El punto es tener la confianza en que Él está contigo para que el pie toque el agua. Y los sacerdotes siguieron el mandato de Josué, porque recuerde, Dios había dicho, hoy te voy a exaltar en medio del pueblo para que todos sepan, igual como estuve con Moisés, estaré contigo. Si estamos ahorita en la mentalidad de Josué. Dios le dijo, haz todo esto. Y Josué ahí está. Ok, lo vamos a hacer. El pueblo no sabe si Dios está con Josué. Mas dicen, ok, vamos a ver. Vamos a hacer. Sabemos que Dios estuvo con Moisés. Tú estabas con Moisés. Ok, lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa? Josué le dice, vamos a hacer. Los sacerdotes agarran el arca, caminan. Y la palabra dice, el momento que el tacón pisa el agua,
esa corriente empezó a parar. Y las aguas empezaron a dividir. Y el pueblo empezó a cruzar el río Jordán en el tiempo más peligroso. Y hablábamos en el mes de marzo y abril. Porque en el capítulo 4 dice que ellos cruzaron en el 10º día del primer mes, que es marzo y abril. El mismo tiempo de la Pascua. Ellos cruzaron el río Jordán. Ellos cruzaron el río secamente. Miraron cómo Dios estaba con ellos. Josué miró que el poner su confianza en Dios, Dios honró su confianza en él. Y Josué dijo, Dios está conmigo. Y el pueblo reconoció, Dios está con Josué. Y Dios manda a Josué, agarra 12 piedras del Jordán. Agarraron 12 y las llevaron para hacer una memoria. Y luego agarraron 12 piedras y las metieron en puro medio del Jordán, donde estaba seco. Las pusieron, hicieron un altar ahí en medio del Jordán, para que cuando Dios regresara esa corriente del Jordán y el agua cubriera las piedras, todos supieran que cruzamos ahí, porque Dios partió el Jordán. Pero todo sucedió cuando Josué confió lo que Dios le dijo. Pero para confiar lo que Dios le dijo, él tuvo que caminar por fe. Ya no podía mirar hacia atrás, porque era fácil para Josué seguir a Dios, porque cuando Moisés era un líder. Porque Moisés hablaba con Dios, Moisés decía, vamos a hacer esto. Josué decía, ok, vamos a hacerlo. Pero es muy diferente cuando ahora le tocó a Josué ahora escuchar de Dios y confiar. Ok, Dios, ok, tú estás con nosotros, ok, lo voy a hacer. La fe, la confianza de Josué, Dios la tuvo que estirar. ¿Por cuál razón? Porque Josué iba a tener que confiar más y más en Dios para poder tomar la tierra prometida. Y todo comienza con oportunidades, con temporadas donde Dios te estira, porque viene algo más grande enfrente de ti. Dios te estira antes de que algo venga. Ese es el amor de Dios. Sino, yo no sé cuál es tu río Jordán esta mañana. Yo no sé qué estás enfrentando ahorita en tu vida que nunca habías enfrentado. Yo no sé qué has escuchado, cuál reporte te han dicho. Yo no sé cómo te has sentido ahorita, pero quizás te has sentido como yo me he sentido esos últimos meses, que como que Dios nos está estirando, como que Dios a mí también, yo siento que Él me está estirando, porque Él ha hablado, hagamos ciertas cosas. Y cuesta mucho, iglesia. Cuesta mucho, porque eso requiere que confiemos en lo que Él nos está diciendo, que sepamos que Él tiene nuestro mejor interés en sus manos. Esas temporadas son difíciles cuando Dios te estira, porque requiere más fe de ti, requiere que tu vida de oración cambie, requiere que la manera que tú lo buscabas cambie, lo requiere. Y es lo que Dios quiere de ti. Él ya no quiere que andes en ese cascarón en el cual has andado por 20 años. En una fe elementaria, en un caminar con Dios bien fácil, porque nunca ha habido problemas. Pero Dios permite temporadas difíciles para estirar tu fe, para ir más allá de los límites que tú pensabas, para que mires el gran poder de Dios en tu vida. Porque el propósito fue, por lo cual ellos tomaron 12 piedras, para que fuera un testimonio para los hijos de ellos y para sus nietos y luego generación tras generación de lo que Dios hizo en el río Jordán. Dios permite cosas en tu vida para estirar tu fe, para que tú sepas que Él está contigo, pero también para que le cuentes a los demás lo que Dios hizo en tu vida. Todo es para la gloria de Dios. Pero el Jordán representó un borde, un obstáculo. Al ellos cruzar, dejaron todo atrás. Dejaron la manera que ellos habían seguido a Dios, la manera que ellos habían mirado todo quedó atrás. Y ahora estaban mirando cómo Dios empezó a hacer algo nuevo con ellos. Y cuando Dios hace algo nuevo con nosotros, es scary. Nos asustamos porque no lo entendemos.
Pero ese es el punto. Dios no quiere que lo entendamos. Él quiere que confiemos en Él. Dios hoy te está llamando. Yo no sé cuál es tu río Jordán. Yo no sé si es una enfermedad, si es algo espiritual, si es algo en tu matrimonio, si es algo en tu familia. Yo no sé qué hay ahí, pero Dios hoy te está diciendo, yo te he traído hasta el borde. Ahora te estoy llamando a que pises en el agua, a que confíes que yo estoy contigo, que yo te estoy dirigiendo, que yo te estoy diciendo, y yo sé a dónde yo te quiero llevar, pero tienes que confiar en mí. Ese es el punto de este mensaje. Dios quiere que empieces a confiar en Él. Y Él está permitiendo cosas grandes que nadie te puede ayudar, que nadie te pueda dar la respuesta. Porque muchas veces corremos a alguien que me diga una palabra de aliento, a alguien que haga eso o aquello. Dios dice, no, corre a mí. Él habló con Josué. Josué corrió a Dios. Y Dios lo respaldó. Dios te va a respaldar, iglesia, si corres a Él. Ahora, ¿cuál es tu Jordán? ¿Cuál es la cosa que ahorita estás enfrentando ahorita en tu vida? ¿Qué es? Piénsalo unos momentos. Piénsalo unos momentos. ¿Cuál es el Jordán? ¿Cuál es la cosa que Dios está usando ahorita para estirar tu fe? Para estirar tu confianza en Él. Para cambiar tu manera de orar. Quizás estás buscando un trabajo y lo más que buscas, nada sucede. Quizás piensas que yo me quiero ir de aquí, yo quiero irme a vivir a otro lado. Más lo más que lo haces, todo te sigue yendo mal. Hay un borde, hay un río espiritual a lo cual Dios te ha traído, a lo cual Él quiere que metas el pie, igual como Él le mandó a ese pueblo. Y cuando lo hagas vas a mirar la mano de Dios en tu vida. Pero todo depende en confiar en Dios. Él te está estirando. Él está estirando tu confianza. Él está estirando tu fe. Él está estirando tu manera de orar. Él está estirando tu manera de mirar la palabra de Dios. Él está estirando toda tu vida espiritual en preparación por lo que viene por delante. Él te está estirando.